Hey, hola, ¿qué tal amigos? Les doy la bienvenida una vez más al canal y en esta ocasión les voy a enseñar a cómo podemos convertir un archivo de Excel a un documento de hojas de cálculo de Google, más conocido también como Google Sheets. Así que bueno, sin más nada que decir chicos, vámonos directamente al grano. Primero que todo vamos a abrir nuestra plataforma de Drive y vamos a seleccionar aquí en nuevo. Les voy a enseñar dos maneras de convertir los archivos de Excel a Google Sheets. Vamos a nuevo, luego le vamos a dar en subir archivo y vamos a seleccionar nuestro archivo. Por ejemplo, voy a seleccionar este y le voy a dar en abrir. Vamos a esperar que finalice la carga. Una vez se suba a nuestra plataforma, vamos a seleccionarlo y vamos a dar clic derecho a abrir con hojas de cálculo de Google. Entonces él va a hacer la conversión, miren acá, de XLSX, lo va a convertir directamente a una hoja de cálculo. Vamos a darle aquí en actualizar, no ha cargado todavía y listo. Miren ya cómo se ha desaparecido completamente el XLXS, que es de archivo de Excel, y ya se ha convertido directamente en una hoja de cálculo. Esta es la manera número 1. Vamos a la opción número 2. Vamos a abrir una pestaña y vámonos directamente a las hojas de cálculo de Google. Y aquí vamos a buscar la opción que dice seleccionar archivos. Acá donde dice selector de archivos, vamos a darle clic ahí. Y en las opciones que hay aquí, vamos a darle en subir. Vamos a darle aquí en explorar y vamos a seleccionar nuestro archivo. Voy a seleccionar mi archivo de Excel y él automáticamente lo va a convertir a una hoja de cálculo. Miren, ahí está. Vieron cómo desapareció la extensión de Excel y se ha convertido directamente en una hoja de cálculo. Aquí ya tenemos entonces nuestras dos hojas de cálculo que se convirtieron desde un archivo de Excel. Ahora, ¿cómo podemos convertir un archivo de Google Sheet a Excel? Por ejemplo, voy a crear uno nuevo, voy aquí a hojas de cálculo y voy a crear un documento desde plantillas. Por ejemplo, supongamos que, bueno, esto es un archivo de Google. Como ven, no tiene extensión de Excel. Simplemente entonces le voy a dar, miren, aquí está la plantilla, archivo, y le voy a decir que descargar. Y en descargar me va a mostrar estas opciones. Aquí hay una opción interesante que sería PDF. Yo le voy a dar en Microsoft Excel. Voy a dar en guardar y voy a guardarlo. Y me va a guardar automáticamente como un archivo de Excel con nombre presupuesto mensual. Entonces si yo voy a la carpeta, aquí está mi archivo, lo abro y como van a ver ustedes es un archivo de Excel convertido desde Google Sheets. Entonces de esta manera podemos convertir nuestros archivos de Excel a Google Sheets y de Google Sheets a Excel. Tengan en cuenta chicos, muy importante también, cuando convertimos un archivo de Excel a Google Sheets, algunas funciones, algunas fórmulas no van a ser muy compatibles con Google Sheets, ya que bueno, algunas funciones son específicamente de Excel y no las va a reconocer en Google Sheets. Así que deben de tener en cuenta qué tipo de archivo de Excel están convirtiendo a Google Sheets, que no tenga funciones muy avanzadas porque bueno, en Google Sheets se podrían perder. Y nada chicos, eso es todo por este video, espero les haya servido de ayuda. Si es así, les pido que por favor se suscriban al canal, que apoyen el contenido. Muchas gracias por ver el video, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.